Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que hay un científico peruano que va a recibir la primera vacuna de Pfizer, que es usted precisamente, y de verdad nos es grato poder conversar, porque nos gustaría saber, doctor González, qué implica esto y cómo fue el proceso también de recibir esa vacuna de Pfizer. Sí, en realidad, el día de ayer, en horas de la tarde, recibí la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Ajá. Es en un proceso de vacunación que se instauró en el Hospital Jackson Memorial, que es el hospital más grande de aquí del estado de Florida. Así que ha sido un día muy importante aquí en la historia americana, ya que ha sido una de las campañas más grandes que se ha desarrollado en estos últimos tiempos. Así que todos estamos tomándolo con un ambiente de mucho júbilo. Así que tenemos una visión ahora distinta del futuro. Y de mucho optimismo también, doctor, porque va a ser el inicio del fin, probablemente, de esta pandemia que ha puesto de cabeza al mundo entero. Sí, definitivamente. La vacunación sabemos que ha salvado muchísimas vidas en el transcurso de la humanidad. Así que tenemos mucha confianza en que esta vacuna se va a convertir en el arma más poderosa que vamos a tener en salud pública para revertir la situación actual que vivimos en Estados Unidos. Pero también hay que recordar que las implicancias no van a ser inmediatas, los resultados no van a ser inmediatos. Todavía necesitamos muchos meses de campañas de vacunación para poder lograr el objetivo final. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Porque luego de recibir la vacuna, usted como científico peruano, ¿cuál es el proceso que sigue? Si nos podría detallar esto, digamos, de manera sencilla para los televidentes. Claro, hay que recordar que para tener una inmunidad significativa ante el coronavirus necesitamos 2 dosis de vacunas, que son con 21 días de separación si hablamos de la vacuna de Pfizer. De esta manera se llega a un 95% de protección. Pero también hay que resaltar algo, que para que tengamos esta inmunidad de grupo protectora a nivel de la población, aproximadamente el 70% de población tiene que ser vacunada. Y esto se va a lograr en el transcurso de los meses. Así que más o menos tenemos los estimados que para el verano de aquí de Estados Unidos posiblemente la situación ya haya cambiado de una forma significativa y poder tener menos hospitalizaciones, menos mortalidad y definitivamente menos contagios en la población. ¿Cuán complicado, doctor, ha sido, digamos, poder contratar o poder adquirir esas vacunas Pfizer para Estados Unidos? Porque aquí la realidad en el Perú es otra, ¿no? Hemos escuchado a la canciller decir que todavía no hay, digamos, avances concretos con la vacuna Pfizer y probablemente recién el primer semestre del próximo año en el Perú tendrá, digamos, la llegada de algún lote o algún número de vacunas. ¿Cómo fue el proceso en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hicieron distinto? Porque en el Perú la situación es totalmente complicada y diferente. Sí, bueno, aquí en Estados Unidos la situación es completamente distinta, justamente porque se creó este programa que se llama Operation Warp Speed, que es operación a velocidad máxima, que hizo una inversión de riesgo, inversión en investigación de la vacuna. Las vacunas de múltiples laboratorios han recibido dinero del gobierno americano para poder desarrollar esta tecnología en un tiempo récord. Así que también se hizo una inversión de riesgo. Me refiero con ello a que el gobierno americano compró las vacunas incluso antes de saber si estas eran eficaces. Es así que tenemos ya varias vacunas disponibles para la población en un futuro cercano. Así que este proceso se inició con anterioridad, incluso desde el inicio de la pandemia. Ajá, ahí está, esa era la clave. Ahora, ¿hay diferencias, doctor, por ejemplo, en varias propuestas, en varias vacunas de varios laboratorios como Moderna, como Pfizer? Digamos, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos tipos de vacunas? En realidad, ambas vacunas, tanto la de Moderna como la de Pfizer, tienen la misma tecnología, se fundamentan en el ARN mensajero. Y si vamos a eficacia, ambas tienen aproximadamente 95% de eficacia y también comparten este perfil de seguridad que es muy bueno para ambas vacunas. Así que al momento con estas dos vacunas, yo personalmente soy investigador de la vacuna de Moderna aquí en la Universidad de Miami y tenemos mucha confianza también en la vacuna y que pueda ser tal vez autorizada para el uso de emergencia en los próximos días. Pero yo quiero recordar que el perfil de las vacunas es muy bueno y se están mostrando resultados muy alentadores. ¿Hay oferta digamos, de laboratorios que están tratando de conseguir vacunas? Porque eso haría, digamos, de algún modo, doctor, que el precio un poco sea más barato, ¿no es así?
Sí, se están haciendo negociaciones a nivel de Latinoamérica. Lo que se sabe es que México ha comprado ya una cantidad muy importante de vacunas, sobre todo la de Pfizer, y también hay otras regiones, como por ejemplo Argentina, que está en una negociación avanzada también con Pfizer. Sí. Así que, bueno, se están haciendo estos esfuerzos y también existe otra institución que se llama el COVAX, que forma parte de la OMS, que el objetivo de esta organización es distribuir de forma equitativa las vacunas en todos los países y sobre todo en países del tercer mundo. También por este medio se espera que países de Latinoamérica puedan acceder a las vacunas. Pero claro, ese es un proceso que todavía toma tiempo. Lamentablemente, cuando escuchábamos, por ejemplo, declaraciones del viceministro de Salud, comentaba que ni siquiera con COVAX había algo, digamos, concreto, ¿no? La situación, repetía yo al inicio de la entrevista, era un poco complicada para Perú. Doctor, pero por otro lado, por ejemplo, el secretario de Salud del Reino Unido confirmó que el país detectó una nueva variante de COVID-19. ¿Nos podría comentar al respecto sobre esta noticia? Sí, hay que recordar que el coronavirus es un ARN viral, así que tiene mutaciones frecuentes en el transcurso de la pandemia, pero no son mutaciones tan frecuentes como se describen en otros virus del mismo tipo como, por ejemplo, VIH o influenza. Al momento sabemos que existe una variante posiblemente secundario a estas mutaciones que hacen que el virus pueda propagarse de una manera más rápida. Pero hay que recordar también que esto no hace que el virus sea más letal, simplemente que posiblemente tenga una propagación más eficiente a nivel de la comunidad. Doctor, ¿y hay algún impacto de esta nueva variante, digamos, de COVID-19 a la vacuna? ¿Hace que la eficiencia o la eficacia de estas vacunas sea menor, no tenga el mismo impacto? No, al momento sabemos que esta mutación afecta la transmisión del coronavirus en la comunidad, pero el virus es igualmente sensible ante la producción de anticuerpos secundario a la vacunación. Así que no existiría ninguna implicancia de esta mutación para la eficacia de la vacunación. Doctor, usted que está pues, en Estados Unidos viendo la situación muy de cerca en algunos puntos de Norteamérica, ¿hay casos de rebrotes? ¿Se están registrando casos de rebrotes en Estados Unidos? Sí, definitivamente estamos experimentando una segunda ola y lamentablemente los números van en incremento en todo Estados Unidos. Aquí, en el ámbito local, en Florida también se están viendo muchos casos, en realidad pasan los 8,000 casos diarios y bueno, con una mortalidad que se mantiene todavía estable, pero existe una tendencia a también incrementarse. Así que lamentablemente estamos en una situación muy difícil y esperemos que las medidas de mitigación que han sido resaltadas por esta nueva administración, como el uso obligatorio de la mascarilla bajo todas circunstancias y ahora con la llegada de las vacunas, esperemos que esta situación se pueda revertir. Doctor, ¿la situación podría, digamos, repetirse en Perú? Hemos visto casos, por ejemplo, en regiones como Piura, donde pues hay cifras que reflejan un incremento, ¿no? Centros comerciales como Mesa Redonda, La Parada, regiones que han subido esta semana, Purímac, Piura, Junín, Ica, Amazonas. ¿Podríamos hablar también que pues habría o estamos a inicios de una segunda ola aquí en Perú? Yo creo que si tomamos como referencia las experiencias internacionales, tanto de Europa como de Estados Unidos, el desarrollo de una segunda ola es algo tal vez inminente. Así que yo creo que Perú también podría experimentar esta segunda ola. Claro, que hay que también considerar algunos factores que hacen único a la población peruana. Por ejemplo, me refiero al nivel de inmunidad alcanzado en la primera ola, lo cual posiblemente haga que esta segunda ola se retrase un poco más. Pero claro, estas son solo teorías y yo creo que de todas maneras existiría la posibilidad y muy grande de una segunda ola. Y yo creo que la discusión se debe centrar no tanto en si habrá la segunda ola, sino cuándo se va a producir y qué estamos haciendo para estar preparados para una segunda ola. Exactamente, ¿qué estamos haciendo? Y en este caso, ¿qué cosas hay que mejorar, digamos, en las estrategias del sector salud para poder contener de alguna manera el nivel de rebrote? Es decir, sería una muy buena salida, doctor, no sé si usted coincide con esto, pero optar ahora sí por pruebas moleculares en vez de las pruebas rápidas. Sí, en realidad, simplemente para acotar, que las pruebas rápidas aquí a nivel de Estados Unidos nunca fueron una prueba de elección para diagnosticar coronavirus. Fueron pruebas que nosotros sabíamos de todas las limitantes que tenían y nunca las utilizamos para esos fines de diagnóstico. Así que nosotros recomendamos
de todas maneras y de forma absoluta el uso de las pruebas moleculares y también las variantes. Ahora tenemos pruebas de antígeno que producen o que podemos tener un resultado muy rápido, en 30 minutos luego de desarrollar esta prueba de antígeno, se podría tener resultados muy certeros. Así que yo creo que esta es otra prueba que debería masificarse en comunidades como Perú. Y otras medidas, y para cerrar, doctor, muy rápido, por ejemplo, regresar a cuarentenas focalizadas o el cierre de algunas actividades económicas, ¿no? ¿Sería una muy buena salida esa? Yo creo que eso depende del contexto que se esté viviendo. Si la tasa de positividad se incrementa de forma significativa, yo creo que retroceder en el proceso de reapertura sería una medida muy adecuada. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esa mañana. José González Zamora, él es especialista en enfermedades infecciosas del Jackson Memorial Hospital y la Universidad de Miami. De hecho, es el científico peruano que ha recibido pues la primera vacuna de Pfizer. Comenta que son dos, hay un intervalo de 21 días entre ambas vacunas y un nivel pues de protección o de eficacia del 95%. Vamos a pues comentar de esa noticia conforme vayan pasando los días y ojalá pues